soy Milena Gutiérrez. Y yo soy Jessica Quintero. Somos estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Simón Bolívar. Y hoy vamos a hablar acerca de los materiales no metálicos, que son aquellos en cuya composición no intervienen los metales como componente básico. Estos se pueden clasificar en polímeros, cerámicos y compuestos. Los polímeros se definen como macromoléculas constituidas por unidades más simples llamadas monómeros, unidas entre sí mediante enlaces covalentes. Un polímero es como si uniésemos con un hilo muchas monedas perforadas en el centro. Al final obtenemos una cadena de monedas, en donde las monedas serían los monómeros y la cadena con las monedas sería el polímero. Cabe aclarar que los polímeros son llamados comúnmente plásticos, debido a que la mayoría de los plásticos que usamos son polímeros. Sin embargo, debemos tener claro que existen otros tipos de polímeros que no necesariamente tienen el aspecto de un plástico común. Los polímeros se obtienen gracias a un proceso denominado polimerización y se pueden obtener de dos formas, por condensación y por adición. Por condensación son polímeros obtenidos como consecuencia de la unión de monómeros por una eliminación molecular. Y por adición son polímeros que resultan de la unión de monómeros por medio de enlaces múltiples. Estos se clasifican debido a diversos factores. Por su modo de obtención tenemos los naturales y los sintéticos. Por su elasticidad encontramos a los elastómeros y los plásticos. Por el acomodamiento de las cadenas moleculares están los amorfos y los cristalinos. Por su comportamiento térmico tenemos a los termoplásticos y termofijos. Por sus propiedades físicas se encuentran los comunes, los funcionales, los de ingeniería y especialidades. Por tener diferentes unidades están los homopolímeros, los copolímeros y los terpolímeros. Y por último, por la forma de sus cadenas moleculares se encuentran los lineales, los ramificados y los reticulados. Entre las principales propiedades se encuentran bajo punto de fusión, que permite procesarlos fácilmente para darles forma. Baja densidad, lo cual los hace útiles en industrias como la automóvil, por ser productos ligeros. Pobre conductividad eléctrica y térmica, lo cual permite utilizarlos como aislantes. Poca reactividad química, que permite tenerlos en contacto con alimentos sin riesgo. Dentro de los polímeros más utilizados encontramos el polietileno, el poliestireno, el polipropileno, el policloruro de vinilo, el policarbonato, el nylon, el caucho y la baquelita. A continuación veremos algunos de sus principales usos. Estos son los usos que tienen algunos de los polímeros más comunes. Polietileno, termoplástico, aislante térmico e inerte químicamente. Usado en tuberías, persianas, bolsas, botellas, vasos, etc. Polipropileno. Es reciclable, versátil y transpirable. Usado en alfombras, juguetes, prendas térmicas, componentes automotrices, etc. Policloruro de vinilo. Es un termoplástico duro, resistente, aislante y no es biodegradable. Se usa en tuberías, platos, envases, discos, impermeables, etc. Caucho sintético, el cual es un elastómero. Es elástico, usado en neumáticos, prendas acuáticas, etc. El policarbonato ha sido utilizado por los astronautas que se han posado en la Luna, en los cascos, vidrios para ventanas, puertas de seguridad para bancos y escudos de protección para las fuerzas de policía. El polimetilmetacrilato posee características ópticas base de las principales aplicaciones desde la construcción civil, mobiliario, señalización, industria automovilística, náutica, electrodomésticos y aparatos para laboratorio. Nylon es una poliamida
Posee resistencia a la rotura, no arde, no es atacado por polillas y no se encoge ni necesita plancha. Ejemplos, fibras textiles. Y por último, la baquelita. Es insoluble en agua, resistente a los ácidos y al calor y es termoestable. Ejemplos, enchufes, mangos, utensilios de cocina, teléfonos color negro, etc. Los materiales cerámicos son compuestos químicos constituidos por metales y no metales que incluyen minerales de cementos, arcillas y vidrios. Se trata de materiales que son aislantes térmicos y que a elevadas temperaturas y en ambientes agresivos son más resistentes que los polímeros y los metales. Desde el punto de vista mecánico, son duros y ligeros, pero frágiles. Estos materiales tienen dos características que son muy importantes. Por un lado, su capacidad de resistencia al calor y por el otro lado, su capacidad para resistir el ataque químico. El término cerámica proviene de la palabra griega kerámicos, que significa cosa quemada, lo que nos indica que las propiedades deseadas de estos materiales se obtienen generalmente bajo un tratamiento térmico a elevadas temperaturas que se denomina cocción. Los materiales cerámicos generalmente son vidriosos, son muy rígidos y casi siempre se fracturan ante esfuerzos de tensión. Tienen poca elasticidad y además de esto son resistentes a la compresión. Son capaces de operar a altas temperaturas y tienen una gran dureza, lo que los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntas cortantes para herramientas. Además, los materiales cerámicos son aislantes térmicos y eléctricos. Para el proceso de obtención, el primer paso es la extracción, la cual consiste en la obtención de la arcilla en las canteras llamadas barrenos, que además de ser a cielo abierto, suelen situarse en las inmediaciones de la fábrica de cerámicos. A continuación, la preparación, la cual consiste en la molienda y la mezcla de las diferentes materias primas que componen el material. La composición variará en función de las propiedades requeridas por la pieza de cerámica terminada. Las partículas y otros constituyentes, tales como aglutinantes y lubricantes, pueden ser mezclados en seco o húmedo. Para productos cerámicos tales como ladrillos comunes, tuberías para alcantarillado y otros productos arcillosos, la mezcla de los ingredientes con agua es una práctica común. Para otros materiales cerámicos, las materias primas son tierras secas con aglutinantes y otros aditivos. El siguiente paso es la conformación. Los métodos de modelado de cerámica que se utilizan más comúnmente son el prensado en seco y la extrusión. El prensado consiste en que la materia prima puede ser prensada en estado seco, plástico o húmedo dentro de un troquel para formar productos elaborados. El prensado en seco se usa frecuentemente para productos refractorios y componentes cerámicos electrónicos. El prensado en seco se puede definir como la compactación uniaxial simultánea y la conformación de los polvos granulados con pequeñas cantidades de agua y pegamentos orgánicos en un troquel. Finalmente, la extrusión consiste en que las secciones transversales sencillas y las formas huecas de los materiales cerámicos en estado plástico se pasen a través de un troquel de embutir. El siguiente paso durante el proceso de obtención es el secado. Las piezas recién moldeadas se romperían si se sometieran inmediatamente al proceso de cocción, por lo que es necesario someterlas a una etapa de secado con el propósito de eliminar el agua antes de ser sometida a altas temperaturas. Generalmente, la eliminación de agua se lleva a cabo a menos 100 grados centígrados y puede tardar 24 horas para un trozo de cerámica grande.
Finalmente, el último paso es la cocción. Al cocer las arcillas a altas temperaturas, se producen una serie de reacciones que desembocan en una consistencia pétrea y una durabilidad adecuada para el fin que se destinan. Como se ha dicho antes, la temperatura dependerá del tipo de material. Normalmente, los materiales cerámicos tradicionales están constituidos por tres componentes básicos: arcilla, sílice y feldespato. Ejemplos de cerámicos tradicionales son los ladrillos y tejas utilizados en las industrias de construcción y las porcelanas eléctricas de uso en la industria eléctrica. Las cerámicas avanzadas, por el contrario, están constituidas típicamente por compuestos puros o casi puros, tales como óxido de aluminio, carburo de silicio y nitruro de silicio. Un extenso grupo de cerámicos avanzados se usa en aplicaciones no estructurales, aprovechando sus únicas propiedades magnéticas, electrónicas y ópticas. Su buena resistencia a la corrosión a alta temperatura, su capacidad de servir como sensores en la detección de gases peligrosos y por ser adecuados para dispositivos de prótesis y otros componentes de repuesto para el ser humano. Los materiales compuestos son aquellas combinaciones no químicas entre dos o más elementos, naturales o artificiales, que permiten conseguir unas propiedades que no se pueden obtener con los materiales originales. Los materiales compuestos se pueden clasificar de distintas maneras, aunque las más comunes son según su tipo de matriz y según la forma que tiene el refuerzo. Según su tipo de matriz se pueden clasificar en materiales compuestos de matriz metálica, cerámica o polimérica. Y según su tipo de refuerzo se pueden clasificar en materiales compuestos reforzados por partículas o por fibras, endurecidos por dispersión o estructurales. Las principales características de los materiales compuestos son alta resistencia, baja densidad, flexibilidad de formas, alta resistencia dieléctrica, gran capacidad de consolidación de partes, resistencia a la corrosión y comportamiento o fatiga. Los materiales compuestos de matriz polimérica se utilizan en la industria automovilística, naval, aeronáutica, aeroespacial, electrónica, de material deportivo y de la construcción, reemplazando a los metales y otros materiales en muchas aplicaciones.